Los maestrantes de la didáctica de la matemática en el grado de ciencias, les damos la más cordial bienvenida y agradecimiento por acompañarnos en el 6º Congreso de la Didáctica de la Matemática. En esta mañana agradecemos el apoyo al licenciado Edwin Fernando González Fuentes y la participación del doctor Eduardo Mancera. Las matemáticas son la gimnasia del espíritu y una preparación para la filosofía. Bienvenidos sean todos. Dentro de las instrucciones que tenemos para el día de hoy, para el desarrollo de esta plenaria, escucharemos al doctor Eduardo Mancera y luego ustedes como participantes podrán enviar todas sus preguntas al chat. Al finalizar de escuchar al doctor Eduardo Mancera, tomaremos 10 minutos para leer las preguntas del chat y poderles brindar todas las respuestas al caso. Bienvenidos entonces y cedo la palabra al licenciado Edwin González. Buenos días para cada uno de ustedes. Pues en esta oportunidad tengo el honor y el privilegio de presentar la semblanza bibliográfica del doctor Eduardo Mancera Martínez. Bueno, el doctor Eduardo Mancera Martínez tiene una licenciatura en Física y Matemáticas por la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, maestría y doctorado en Ciencias por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido asesor, profesor o investigador o funcionario público en instituciones vinculadas al sector educativo en modalidades como educación básica, primaria y secundaria, educación tecnológica, educación superior, educación para los adultos, educación en comunidades rurales, educación especial, formación inicial, servicio de maestros, formación de maestros en servicio, comunicación e innovación educativa. Fue consultor de empresas como Casio, Instrumentos de Texas y Hewlett Packard, y de instancias de gobiernos relacionados con la formación de maestros en servicios, con programas presenciales o en línea. Ha participado en múltiples reuniones académicas como ponente invitado, con más de 300 participantes en toda la República Mexicana, Estados Unidos de Norteamérica, Portugal, España, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Brasil. Colaboró como miembro del comité editorial de varias revistas especializadas en educación. Es parte del grupo fundador de la revista Educación Matemática, miembro del Consejo Mexicano de la Investigación Educativa, en donde ha sido co-coordinador de 2 estados del conocimiento de didáctica de las matemáticas. Participó en la Sociedad Matemática Mexicana. Fue presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Es fundador y presidente de Maestros Enseñando con Tecnología Avanzada y miembros del Colegio de Profesores de Educación Secundaria, entre otras organizaciones. También ha publicado cerca de 50 ensayos o artículos publicados en revistas dedicadas a la enseñanza de la matemática, coautor de más de 60 libros de textos para educación primaria, educación secundaria, bachillerato, educación superior, además de 15 libros para la formación continua de maestros de matemática. También es investigador invitado en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa. Desarrolla en varias entidades federativas y otros países proyectos sobre formación de docentes y es vicepresidente del Comité Interamericano de Educación Matemática. Una amplia experiencia del doctor. Le dejamos el tiempo y espacio, doctor Eduardo Mancera, con el tema importancia de saber matemática. Bueno, muchas gracias. Gracias a Juan Carlos por la invitación
las intervenciones de Marlene y Edwin, muchas gracias, así como de todos los colegas que tengo el gusto de volver a saludarlos y los alumnos de la maestría y todos los demás que se estén conectando. Bueno, voy a empezar la participación con la compartición de la pantalla. Ahorita ya la pongo en modo de exposición, ahí estamos, ¿no? Entonces estamos reunidos en esta actividad en donde pues les voy a exponer algunas ideas que tengo y que comparto con algunos colegas respecto a la importancia de las matemáticas, porque por un lado siempre estamos orgullosos de dedicarnos a la enseñanza de la matemática, pero por otros lados somos como que los feos de la fiesta, ¿no? Porque hay muchos estudiantes desde la escuela básica que no les gusta la matemática. Y bueno, yo quisiera plantear algunas posiciones al respecto de esto. Además, como siempre les digo, en mi casa no me dejan hablar y ustedes sí me están dando chance de hablar, entonces estoy mucho más contento. Bueno, en general, nosotros tenemos muchas preguntas cuando hablamos de la importancia del saber matemáticas. Ya le estamos dedicando mucho tiempo a este asunto de nuestra vida y estamos de alguna manera pensando en qué radica la importancia de que nos dediquemos a esto. Bueno, por un lado, pues es nuestro trabajo. Si nos quedamos sin chamba, si no consideraran la importancia de la matemática en la educación, ¿verdad? Aunque ahí batallamos mucho con los estudiantes, pues no les gusta mucho este asunto de hacer matemáticas y aquí voy a tratar de abordar un poco este punto, ¿no? Por otro lado, se habla de que la matemática ayuda a mejorar el razonamiento, pero eso lo hacen muchos campos disciplinarios, ¿no? En particular con la matemática, a veces como que el cerebro se nos escapa y no llegan las ideas rápidamente en nuestro auxilio. Por otro lado, está el tema de la aplicación, que muchos dicen que se aplica en todo. Otros dicen, bueno, pues realmente casi en todo, no hay que ser tan ambicioso. Bueno, y solamente en algunas cosas. Y cuando vemos las aplicaciones de las matemáticas en algunas cosas, nos enteramos de que hay diversas situaciones que tenemos que considerar antes de plantearnos la posibilidad de aplicar la matemática en diversos campos. Bueno, aquí el término ruco se emplea para la gente ya mayor, ya ahora sí que viejitos, digamos, aquellos que son viejitos, porque todos nosotros somos como de 18 años. Pero bueno, hay que recurrir siempre a la historia para saber por qué nacen las cosas y cómo se van desarrollando. Entonces, por eso digo, a ver qué pensaban los más rucos. Y entre los más rucos está gente como Platón. Platón es un referente muy importante en la matemática, puesto que fue uno de los que se refirió a la importancia de los objetos matemáticos. Y entre ellos están las historias, porque no se tiene muy bien documentado, sino más bien es como un chisme de la época, de que en los jardines de Academo aparecía un letrero que aparentemente esto está en griego y debe de corresponder a la siguiente frase: nadie entre aquí que no sepa geometría. Muchos han tomado esto como un referente de la importancia de la geometría para Platón, pero hay que entender que esto en filosofía tenía otro aspecto, que es el dar razones, el tener una secuencia de los argumentos, etcétera. Entonces, tal vez este aviso, más que saber en sí geometría, aunque era muy importante para Platón, se refería más bien al espíritu que reinaba en ese entonces de la filosofía. Pero bueno, recordemos que Spinoza elaboró un libro de ética diciendo que era con un enfoque geométrico. Esto es una tradición que se ha visto siempre que se habla de matemáticas, se habla de un enfoque geométrico y muchas disciplinas adoptaron este enfoque geométrico, que es justamente partir de postulados, dar razones de cada cosa e ir haciendo inferencias sobre lo que va ocurriendo. Bueno, pero ¿qué decía Platón? Decía Platón que los que eran buenos en matemáticas, o en este caso para los cálculos,
eran buenos en cualquier otro estudio, o que si no lo eran, cuando aprendían todo este aspecto, pues resultaban que se volvían más agudos en otros campos, ¿no? Entonces ahí están una imagen de un niño cuando le dijeron que era bueno en matemáticas, se sienten muy orgullosos porque van a ser buenos en todo, ¿no? Lo cual no es tan cierto, porque a veces encontramos casos en que saben mucha matemática, pero desconocen algunos aspectos del arte, algunos aspectos de la historia o de la biología. En fin, es decir, el conocimiento de la matemática no es algo que nos dé un pasaporte a todo necesariamente, pero sí a alguna manera a los métodos y a las formas de trabajo en donde se encuentran ciertas cualidades. Por otro lado, Platón se refería a las matemáticas como algo que, bueno, está en la realidad, pero de alguna manera la mente lo modifica. Y no lo modifica porque los descubrimos o porque las inventamos, sino que ahí están. Es algo que formamos en nuestra cabeza y lo conservamos ahí como las formas geométricas fundamentalmente, puesto que en esa época, de hecho, la geometría tendría un importante desarrollo. Pero lo que decía Platón es que en la realidad estaban las formas imperfectas, que la mente las volvía perfectas, y que son todas las cuestiones relacionadas con los objetos geométricos. Es decir, de alguna manera había una diferencia muy grande entre lo que había en la realidad y lo que se forma en la mente. Y esto lo podemos ver porque pues, las líneas no tienen grosor y nosotros no podemos pintar eso. Tampoco podemos pintar una recta completa porque son infinitas. Es decir, hay una cierta idealización de los objetos sobre los cuales nos referimos al hacer matemáticas, y esto Platón ya lo veía. Platón es un referente muy importante en la matemática actual, y muchos matemáticos de alguna manera actúan de acuerdo a sus concepciones aún sin saberlo. Bueno, entonces uno se pregunta por qué el niño, o sea, la matemática en su nacimiento era muy bonito y dócil y se volvió feo y complicado. Porque este es el problema que ahora actualmente tenemos. Bueno, por un lado están desde hace muchos siglos, algunos datan los primeros hallazgos respecto de la matemática miles y miles de años atrás, y en donde se veía que las ideas fundamentales se fueron dando más o menos hasta el año 3000 antes de nuestra era. ¿Por qué? Porque todos los hallazgos que se hicieron en las cuevas antes de los primeros intentos para la geometría fueron dibujos, formas, o que ocupaban espacios para poder decir más o menos en dónde se ubicaba la gente, qué era lo que estaba lejos o cerca, lo grande o pequeño, pero además contaban, si así lo podemos decir, por espacio, es decir, si tenían muchos animalitos, los metían en un espacio y podían saber si faltaba o no, simplemente porque había más huecos o menos huecos. Aquí realmente no es una noción directa del número, pero el espacio fue algo fundamental, algo que en la escuela no respetamos. La geometría fue primero, antes que el número, porque el número se vino dando mucho después. Aquí había una conexión entre la realidad y las nociones que se iban elaborando, que después tuvieron que ver con la matemática, como son los números, las fracciones, pero todo se hizo a través de la inducción, que es una cosa que no enfatizamos mucho, o la analogía, porque muchas veces nos referimos al aspecto deductivo de la matemática, pero el surgimiento fue desde la geometría, a partir de buscar regularidad y patrones que se daban en ciertos casos, o la semejanza entre distintas situaciones. Esto nos acerca también a cómo no había procedimientos generales, sino que se generalizaban a partir de casos particulares, es decir, se narraba cómo se había resuelto un problema y se repetían los mismos pasos, aunque fueran en contextos diferentes.
pero esa era la forma en que se hacía la comunicación de las situaciones. Es decir, las primeras acciones tuvieron que ver fundamentalmente con nociones espaciales, como el diseño, la locación, la delimitación de terrenos. Después vino el conteo, que ayudó mucho también para la parte de la construcción, pero sobre todo una virtual coincidencia entre los números y la geometría que condujo a la medición. En ese espacio de 3000 años más o menos antes de nuestra era a 300 años, se dieron muchas cosas, se empezaron a generar algunas ideas importantes como los decimales, hacer mejor los aspectos relacionados con la medición, se empezaron a meter con problemas con el infinito, que a los griegos les daban un temor muy grande. Y bueno, todavía en la actualidad hay muchos problemas con relación al manejo del infinito. Son temas incluso importantes en la educación matemática, pero también se vio la necesidad de tener con la misma notación objetos diferentes, como las fracciones y las razones que operan de manera diferente. Aparecieron los irracionales y le rompieron la cabeza. No había aspirinas en ese entonces para los pobres griegos. La geometría plana se logró sistematizar a partir de la obra de los elementos de Euclides y se empezaron a tener rasgos importantes donde también se hizo algunos trabajos relacionados con los números, aunque el mayor peso lo tenía la geometría, y se empezaba a hablar de las nociones que después condujeron a la lógica binaria, que es la que nosotros manejamos. Pero en este caso es curioso que la realidad y el vínculo con las nociones matemáticas era más tenue, porque ya las nociones matemáticas habían tenido una vida propia, ya se hablaba de ellas sin hacer referencia necesariamente a algún problema particular de lo cotidiano. Aquí ya se establecían procedimientos generales y se hacía de acuerdo con propiedades que tenían las figuras en abstracto. Pero de alguna manera se hacía más énfasis en la descripción, en cómo eran las cosas. Todo esto duró casi durante la Edad Media hasta el siglo XVII, el siglo XVIII, donde hubo avances muy importantes, pero la Edad Media trazó un momento en donde sí se afinaron algunas cosas, pero no hubo grandes hallazgos. En el siglo XVII y el XVIII, sobre todo finales del XVII, se empezaron a dar algunos elementos importantes como la construcción de los números con signo, porque en los desarrollos matemáticos aparecían cantidades negativas y eso a muchos matemáticos de la época no les gustaba, porque cómo iba a haber algo menor que cero. Y entonces empezó a haber una gran riña conceptual entre todos, también provocados un poco por algunas cuestiones de la teoría de números. Se empezó a trabajar las geometrías no euclidianas que le dieron un vuelco a todas las ideas, la geometría analítica, a crear el conjunto de los números enteros, de los números racionales. La geometría proyectiva también tuvo un gran peso. Las nociones de álgebra ya se habían empezado a desarrollar desde mucho tiempo, pero también vino el cálculo, estudiar otro tipo de problemas, donde la realidad y la teoría seguían de alguna manera vinculadas, pero ya empezaban a iniciarse estudios en abstracto sobre las entidades matemáticas sin necesidad de tener un vínculo con la naturaleza. Aquí la teoría tenía un propósito mayor aparte de la descripción, sino era la explicación de por qué suceden las cosas, que era el papel del cálculo y de la predicción, es decir, cómo a partir de ciertos elementos espaciales y cuantitativos yo podía predecir posiciones o podía predecir resultados. Después llegó el siglo XX, que es realmente cuando floreció todo, porque en el siglo XIX ya había bastantes avances, pero la matemática tuvo un gran desarrollo durante el siglo XX. De hecho, si uno busca referencias, encuentra que el primer matemático formal, por todos los demás era gente que le gustaba matemáticas, el primero que parece ser que se graduó más o menos fue en el siglo XVIII. Y después la primera escuela de matemáticas también fue en el siglo XVIII. La primera facultad de matemáticas también fue dentro del siglo XVIII.
Y el primer instituto de matemáticas solo se dio hasta el siglo XX. Y empezaron a meterse otras problemáticas como los números reales, la construcción de los números reales, la topología, los espacios vectoriales, los números complejos, lo que conocemos como el álgebra moderna, el cálculo de varias variables, el cálculo de variables complejas, las ecuaciones diferenciales, el cálculo de variaciones, y también a cambiar las referencias de las lógicas. Nacieron los intuicionistas, que de alguna manera negaban el método del tercero excluido en la lógica binaria, y se empezó a hacer menos la relación entre realidad y la teoría matemática. Aquí empezaron a trabajarse el enfoque de la matemática, de unirla a través de los conjuntos. Nació la topología algebraica, se empezó a hablar de los hiperreales, que son los infinitesimales ya formalizados, porque se construyó todo un herramientaje teórico para tratar el cálculo a partir de límites, donde se metió el infinito, porque no se quería manejar los infinitesimales, porque no se sabía realmente qué eran, que además rompía la geometría de la recta que se había conformado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces apareció la geometría sintética, la geometría diferencial, la geometría métrica, la teoría de Galois, que se le dio mucho impulso, aunque la teoría de Galois se realizó mucho antes, el análisis matemático, o sea, la álgebra diferencial, la teoría de la medida, y también se generó lo que se llama la lógica multivalente, o la lógica en donde se rompe lo binario y hay muchas posibilidades para determinar la validez, que es lo que le llaman lógica borrosa, y se generó toda una matemática borrosa con relación a eso. Entonces, después se formaron las teorías de las categorías, abandonando la teoría de los conjuntos como el fundamento de las matemáticas. Se conformó la teoría de las categorías y ahora estamos navegando en la teoría de topos, que cada vez van tratando de unificar más la matemática y encontrar los vínculos entre distintas teorías que aparentemente son diferentes. Aquí la realidad ya casi no se tocaba y era solamente la preocupación por la teoría. Entonces, en el siglo XX se desvinculó totalmente la matemática, aunque esto ya se venía haciendo desde Euclides, de la realidad, y se generaron muchas teorías, muchos campos dentro de la misma matemática, donde lo que importaba era lo interior, la consistencia interna de lo que se estaba trabajando. Nacieron, sí, áreas aplicadas como la física, la ingeniería, la economía, la salud, etcétera, pero que de alguna manera no respetaban la formalidad de la matemática, pero la matemática jugaba un papel muy importante ahí. Y se fueron generando otras áreas como la teoría de juegos, la de códigos, la de gráficos, la criptografía, el análisis multivariado, etcétera, que tienen ya mucha aplicación en distintas ramas del conocimiento. Todo esto, como ustedes ven, da una idea de cómo la matemática se fue desprendiendo del original. Voy a meterme un poco en esos temas. Lo curioso es que lo que conforma la educación básica abarca justamente los contenidos que fueron al inicio de la matemática y un poquito metido con la época de los griegos en los elementos. La educación media, nosotros lo tenemos dividido de 5 a 12 años es primaria, de 12 a 15 secundaria y de 15 a 18 el bachillerato. Algunos tienen de 12 a 18 lo que le llaman secundaria. Pero todo esto forma parte de la educación media. Y después la educación superior ya abarcó temas en donde ya se hablaba de aplicaciones y nuevas cosas para la matemática, pero estos temas avanzados solamente quedaban para la formación de matemáticos. En cierta forma, la educación básica no ha rebasado los principios de la construcción de la matemática, y la educación media ha tenido que adoptar algunas cosas como el cálculo, la estadística y otros elementos que se han tenido que dar porque preparan para la educación superior. Bueno, el niño no es tan feo, pues eso lo podemos ver en algunas explicaciones que dan filósofos muy famosos como Bertrand Russell, que hablaba de la belleza que tiene la matemática y cómo, bueno, puede parecernos fría y austera, pero realmente es algo en donde se puede conocer cierta belleza, ¿no?
Por otro lado, Albert Einstein hablaba de que las ideas matemáticas eran en cierta manera una poesía. Había otro como Sylvester que hablaba de que las matemáticas son la música de la razón. O desde Galileo ya se hablaba que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. No se decía que había una correspondencia perfecta, sino que las relaciones de la naturaleza estaban en ese sentido. Y bueno, había otros escritores como Oscar Wilde que hablaba de que la matemática tiene una gran belleza por ser la ciencia de la verdad. Bueno, quiere decir que nos encontramos en un momento en donde, por un lado, nacieron de problemáticas muy cercanas a los humanos, la matemática, pero poco a poco se fue desprendiendo de esa para avanzar también, y eso lo tenemos que entender. Bueno, ¿cuál es la importancia de la matemática? O podemos hablar de fragmentos de la matemática, y ahí voy a regresar a la parte educativa. Porque por un lado, para ciudadanos, que hablamos de la educación obligatoria, que generalmente abarca parte de la primaria y lo que es para nosotros la secundaria, tiene la necesidad de establecer vínculos entre las nociones y la realidad, lo que le podemos llamar realidad, ¿no? Que son generalmente procedimientos centrados en los objetos. Aquí aparecen mucho los números naturales, las fracciones, las operaciones aritméticas, etcétera, ¿verdad? Pero la geometría incluso se enfoca por medio de disección de figuras o de teselaciones y sobre todo trabajar la parte de áreas y volúmenes, ¿no? Aquí es muy importante la analogía y la inducción. Después vino la capacitación o la propedéutica para preparar a los estudiantes para estudios y aquí se llenó mucho de contenidos y se fueron haciendo cada vez más abstractos, más alejados de problemáticas, porque ya algunos no daban tanto campo, ¿no? Y se metió mucho explicación, por ejemplo, para potencias, para decimales, para otras relaciones geométricas, las ecuaciones, en fin. Pero de alguna manera ya aquí se reconoce un gran desprendimiento de lo inicial, aunque siguen buscándose cómo enseñar eso a partir de encontrar patrones y regularidades en las cosas o semejanzas, ¿no? De alguna manera la deducción que se hace es totalmente lineal, no se utilizan todos los recursos de la lógica como el tercero estudio. Después viene la etapa de la profesionalización, en donde ya el vínculo con la realidad es todavía un poquito más bajo, porque se requiere más especialización. Y casi siempre se da en relaciones formales, es decir, presentar a los números reales como un sistema axiomático igual a los números complejos, las funciones a partir de la definición, en fin, ¿no? Todos los procesos de diferenciación e integración con cierto tipo de demostraciones, las ecuaciones diferenciales, etcétera. Aquí ya se mete la lógica e incluso se habla de algunas deducciones usando el tercero excluido. Quiere decir que por un lado nació la matemática de otra manera y se ha convertido en otra cosa. Y los vínculos entre estas dos o las relaciones entre estas dos permanecen a cierta distancia. Eh, a veces hablamos de los trabajos de Newton para referirnos a que todavía sigue siendo presente, pero también hay trabajos como los de estadística que a muchas de las personas que se dedican a este campo hablan de que la estadística no es una parte de la matemática, que utiliza recursos de la matemática, pero que no necesariamente se ve vinculada a ciertas ideas y tienen sus argumentos, ¿no? Entonces ya, de hecho, siempre se provoca que tenemos diferentes perspectivas de la importancia de la matemática por sectores. Cuando nos hablamos a la importancia de la matemática, nos referimos a lo mismo. Vamos a ver, por un lado se habla de las cuestiones como el transporte, los oficios, algunas cuestiones que tienen que ver con mediciones, actividades productivas humanas, más o menos, que son las que decimos, es que la matemática está en todo, ¿no? Pero pues no son cotidianas para todos, es decir, hay cosas que sí, como el transporte, el comercio, ¿no? Pero hay otras que tienen que ver con cierto nivel de especialización. Se maneja aquí mucho que está la realidad por un lado, se crea un modelo matemático que nos permite llegar de nuevo a la realidad con otra perspectiva. Pero hay otras situaciones cotidianas, podemos llamarle, que son solamente para especialistas y generamos
una situación diferente, porque aquí aparecen muchos campos disciplinarios en donde la matemática tiene una función importante, pero en todo esto lo que sucede es que realmente nosotros necesitamos un conocimiento mayor más allá de la matemática para poder aprovechar todos los recursos que nos da las relaciones cuantitativas y espaciales. En este caso, incluso la modelación se hace a partir de una nube de puntos y se buscan cómo ajustar curvas para eso. Y se tienen muchos procedimientos que son los que se emplean en la actualidad, porque el modelo no sale como se hablaba en la etapa de las situaciones cotidianas más cercanas, como son las compras o el transporte. El modelo matemático se crea, incluso para la misma situación puede haber distintos modelos matemáticos, la cosa se complica un poco más, pero todo curiosamente tiene que ver con mediciones indirectas. En general, no solo en la geometría se emplearon las mediciones indirectas, sino también se hacen para cuestiones con los astros, con la ingeniería, con la biología, con la química y con otros elementos. Las mediciones más importantes se hacen de manera indirecta para poder establecer relaciones cuantitativas y espaciales. Bueno, y por otro lado están las situaciones teóricas, donde esas preocupaciones no importan mucho, aunque algunos de los matemáticos hacen sus trabajos pensando en situaciones de aplicaciones, pero realmente se desarrollan en un elemento en que no tiene mucho que ver lo que se puede hacer con la matemática en otros campos. Aquí las aplicaciones están fuera, es decir, tenemos tres contextos en los que tenemos que trabajar esto de la cotidianidad o de la relación de la realidad con la matemática, y ahí es donde adquiere cierta idea lo que es saber matemáticas, ¿no? Por ejemplo, para el matemático puro, el vínculo entre realidad y las nociones, pues no necesariamente se tiene que dar. Sus herramientas son los axiomas, la lógica formal rigurosa, la deducción es muy importante, y las teorías que abarca son cosas que no se dan en lo cotidiano, como los grupos, anillos, campos, módulos, el análisis matemático, el funcional, la teoría de la medida, la teoría de las categorías, la de los topos, el álgebra avanzada, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas, de alguna manera, nos hacen ver que algunos elementos como los que manejaba Bertrand Russell, que hablaba de que las matemáticas pueden ser definidas como un tema en el que nunca se sabe lo que estamos hablando ni si lo que decimos es cierto, porque pueden ser entidades que nosotros organizamos y construimos de manera acordada con otros más, ¿no? Podemos hablar de cómo una dona se convierte en una taza de café, o cómo, por ejemplo, podemos tener a partir de una hoja con ciertos dobleces, y eso se pudiera hacer de esta manera, se puede construir un elemento tridimensional que no tiene ni parte exterior ni interior, como es la botella de Klein, y cómo a partir de un elemento como estos, que solo lo podemos hacer en la imaginación, aunque sí hay botellas de Klein elaboradas, pero bueno, de alguna manera todo esto que están viendo es algo que se hace mentalmente como una posibilidad, y cuando nosotros cortamos esto, obtenemos otro objeto muy interesante en donde toda la cuestión de la dimensión aparece como ausente, que es la cinta de Mobius, en donde no hay una parte, por ejemplo, como en un listón, que hay una parte frontal y otra posterior. Aquí no hay, porque si empezamos a pintar esta superficie por cualquier lado, la terminamos de pintar toda sin cambiar de lugar. Esto son cosas que a los matemáticos le han interesado mucho, o estas situaciones como tener una bicicleta con ruedas que no son redondas, que son figuras de ancho constante y que de alguna manera las podemos comprender y manejar a partir de la topología de los conjuntos convexos. Y nosotros nos damos cuenta que hay muchas cosas que los matemáticos trabajan tratando de modificar lo ya establecido y ver otras circunstancias que en lo cotidiano no consideramos. Por otro lado está el matemático aplicado, donde sí se da una relación entre la realidad y las nociones, porque trabajan para encontrar soluciones de cosas, aunque la solución no necesariamente es única, ¿verdad? Entonces sí toman la matemática con su rigor,
pero son un poco más flexibles. Por ejemplo, en la matemática pura, los infinitesimales solo se podían trabajar dentro del análisis no estándar, pero para el matemático aplicado los puede trabajar como si fueran números y puede sacar muchas cosas utilizando ecuaciones diferenciales al propio cálculo, ¿no? Aquí vemos algunas expresiones como la de Einstein, que me gusta mucho mencionarla, en donde decía que cuando las leyes de la matemática se refieren a la realidad, no son ciertas, que ese es el caso cuando se trabaja el matemático puro, ciertas en el sentido de que en la realidad los objetos, como decía Platón, se comportan de una manera, pero en la matemática ya son objetos ideales, ¿no? Y cuando, son ciertas, no se refieren a la realidad, que es el caso de la matemática pura, donde los vínculos no son tan claros. Incluso esta frase es muy interesante porque decía, desde que los matemáticos invadieron la teoría de la relatividad, yo mismo no la entiendo más. Es decir, aún en la matemática aplicada, que tiene un gran rigor y que se presta para resolver muchos problemas, pues resulta que no se trabajan cosas que uno pueda decir que el vínculo es directo, ¿no? Incluso toda esta teoría de gravitación en Einstein, que cambia los efectos de la física newtoniana, nos tiene problematizados como la forma en que el universo funciona. Sin embargo, la física de Newton la seguimos utilizando para distancias pequeñas, entre comillas, y ya cuando hablamos del espacio, pues tenemos que referirnos a la teoría de la gravitación en términos de Einstein, ¿no? Y así van cambiando constantemente las cosas, porque ya no se habla de que la gravedad es una fuerza, sino que tiene que ver más con ondas y con otro tipo de aspectos que se trabajan ya en la física moderna, en la teoría de cuerdas. Y ellos también van buscando una teoría unificada. Bueno, por otro lado, hay otras actividades como la actuaría, la física, las ingenierías, etcétera, donde la realidad y la teoría como que se juntan, pero la teoría tiene un menor peso para dar más paso a la realidad, porque las demostraciones que se hacen no son tan rigurosas, son demasiado flexibles, más que para el matemático aplicado. Se manejan más argumentos intuitivos y de alguna manera lo que interesan es cómo se hacen las cosas, ¿verdad? ¿Cómo le hago para resolver una cierta situación? Y esto me va conduciendo a problemáticas diferentes. De aquí nacen estos memes donde dicen, bueno, yo quisiera ver dónde en la vida real utilizo esto que se me enseñó de matemáticas, o en donde habla la formación del ingeniero, ¿verdad? Donde lo meten en muchos tipos de teorías, pero finalmente termino utilizando hojas de Excel. Y esto ven que hay una desconexión entre lo que ellos tienen que hacer y lo que se les da en la formación académica, porque ellos realmente manejan muchas cuestiones de tablas o datos ya dados y todo el manejo que se tiene que dar con los datos a partir de hojas electrónicas o recursos similares. Entonces tenemos como que tres ámbitos y a cuál nos estamos refiriendo. Parece que todos hablamos de lo mismo, pero pues no es cierto, ¿no? Las matemáticas se crearon por necesidades, como todo lo que hizo los trabajos de Newton. De alguna manera, lo que hizo Laplace, que fue un continuador de los trabajos de Newton y que estuvo muy relacionado con la formalización de la probabilidad, y bueno, hizo cosas muy importantes como la transformada de Laplace, que se utiliza mucho en la teoría de ecuaciones diferenciales y que de alguna manera revolucionó muchos aspectos de la astronomía y la matemática misma, o algo menos conocido, que fueron las ideas de Galois, que murió muy joven, pero que desarrolló mucha parte de la teoría matemática moderna, en donde utilizó los grupos para poder resolver problemas vinculados con la construcción, solamente con regla y compás sin graduación, de la intersección del ángulo o la duplicación del cubo, etcétera, ¿no? Entonces, todos este tipo de situaciones con la teoría de Galois se pudieron hacer, pero además esta teoría de Galois desarrolló un campo para la matemática muy importante, pero fueron teorías que fueron creadas
por ellos mismos y que realmente, por ejemplo, lo de Laplace y menos lo de Galois se conoce tanto, se le da más peso a lo que hizo Newton. Por cierto, Galois, hay un libro relacionado con su vida que se llama El elegido de los dioses, que se lo recomiendo para ver la importancia de este genio matemático. Bueno, pero hay otros que ayudaron a personajes muy importantes. No sé si la conocen a ella. Ella era Marie Mileva, que fue esposa de Einstein, y cuando tenían una relación, más o menos en la época en que tenían una relación sentimental, se dieron muchos avances en la teoría de Einstein. Incluso algunos le atribuyen a Mileva muchos elementos que fueron fundamentales en la teoría de la relatividad de Einstein. Bueno, pero Einstein llegó un momento en que se atoró mucho en sus exposiciones sobre la teoría de la relatividad, y hubo dos personajes matemáticos que le recomendaron que usar, de teorías que estaban ahí, pero pues que no las habían utilizado mucho en algunos aspectos. Uno fue Minkowski y el otro fue Grossman. Minkowski le recomendó el enfoque geométrico para hacer notar la importancia de la teoría, y Grossman lo introdujo en el cálculo tensorial y muchas otras situaciones. Es decir, Einstein no manejaba eso. Incluso lo mismo que fue al inicio de la teoría de la relatividad, se dice que quien le hacía los desarrollos matemáticos era Mileva, que era reconocida como una matemática muy avanzada en su época. También está otros aspectos como Heisenberg y otro matemático, Max Born, porque Heisenberg estaba trabajando sobre aspectos de la mecánica cuántica y se dio cuenta que para poderlo trabajar necesitaba hacer unos arreglos de números y describir el comportamiento cuántico. Bueno, pero hasta que Max Born vio lo que estaba haciendo Heisenberg, empezó a darse cuenta que esos arreglos ya estaban estudiados y era justamente la teoría de las matrices. Cuando se lo conversó a Heisenberg, la mecánica cuántica encontró unos elementos importantes para formalizarla y hacer más avances desde el punto de vista teórico. Es decir, la matemática a veces se inventa para tratar ciertas situaciones, pero a veces las teorías que están por ahí sueltas, que nadie piensa si se van a utilizar o no, pero pueden ser llevadas para resolver cierto tipo de problemáticas. No es la suerte que corren todas las teorías matemáticas, sino algunas partes de ellas. En general, el matemático puro tiene esta idea, porque hay muchos que se han expresado de esta manera. No encontré referencias así porque lo hacen casi siempre a escondidas, pero en general dicen que la matemática pura no se ensucia con las aplicaciones, ¿no? Incluso Poincaré habla un poco de este aspecto, aunque fue un poco más sutil también. Porque hablaba de la distancia entre lo que hace la matemática pura y lo que sucede con las aplicaciones. En este sentido, Beltrán Russell tiene otra frase muy importante, porque hablaba de la belleza de la matemática, es justamente eso, el alejarse de estas relaciones y quedarse en la parte donde todo se maneja de manera muy formal. Se hablaba de que las matemáticas habían alcanzado el más alto nivel de pensamiento, pero la pura, no las de las aplicaciones y mucho menos de los principios del origen de las ideas de las matemáticas. Incluso hay memes como esto, en donde se pone a la matemática como algo que es muy puro, muy alejado de todas las situaciones cotidianas. Incluso hay quienes vigilan que no se puedan acercar las aplicaciones a esta parte de la matemática pura, y de alguna manera se habla aquí de certeza porque la hay y hay mucha exactitud. Sin embargo, en las aplicaciones hay plausibilidad, es decir, las cosas pueden ocurrir como se está planteando por los modelos matemáticos y no hay tanta exactitud, hay una aproximación, porque eso es lo que hacen las teorías, aproximaciones a la realidad. Entonces, tenemos claro que hay dos enfoques que son con los que vivimos, y a veces cuando nosotros pensamos sobre la importancia de aprender matemáticas nos referimos a estas cosas. Algunos piensan que los matemáticos son malagradecidos porque empezaron bien
y después siguieron un poco mejor, generalizando más las cosas, haciendo teorías más importantes hasta que ya se llegó a lo que ahora se tiene, que está muy alejado de la realidad. Pero no es la historia de la matemática, es la historia de la ciencia en general, porque ha cambiado la idea del átomo, de las moléculas, ha cambiado sobre lo que es la gravitación, ha cambiado sobre muchos aspectos de la vida, los virus, las bacterias, etcétera, ¿no? De alguna manera, en la educación, esto es lo básico, lo que se hizo al inicio, ¿verdad? Y lo que es propedéutico para las carreras es ya las teorías que se fueron haciendo para poder abarcar situaciones nuevas. Y finalmente, ya el que se quiere especializar tiene que alejarse en cierta forma de las aplicaciones para hacer crecer la teoría y volverla más rigurosa. A veces, de acuerdo con las posibilidades, la teoría baja a visitar a las aplicaciones, pero no siempre lo hace. Hay teorías que no se les ha encontrado todavía aplicación. Y por otro lado, también la casualidad interviene, como el caso de las historias que le platiqué, donde Einstein fue recomendado para poder, o Heisenberg para hacer su teoría en la física con el apoyo de ciertas estructuras matemáticas. Lo curioso es que la educación todavía en la actualidad está muy atrasada respecto de lo que es ahora la ciencia. Es decir, nosotros todavía seguimos pensando en los problemas de los egipcios, en los problemas de los griegos, algo de que parecía un poco antes de la Edad Media, pero ya las problemáticas más importantes las revisamos poco. Una parte se hace en la educación media superior o el bachillerato, que es los 3 años antes de la educación superior, y bueno, y ya se trabajan métodos para aplicarlos a distintos campos como la arquitectura, la electricidad, etcétera, ya en las carreras profesionales, excepto en la matemática. Es decir, lo que estamos trabajando en educación está muy lejos de lo que ahora se está trabajando en el ámbito de la ciencia. Y ahí es donde quizás se ve una gran distancia entre lo que es la teoría, la disciplina y lo que es justamente la relación con lo cotidiano. ¿Qué dicen algunos chismosos sobre la importancia de las matemáticas? Algunos dicen que es una herramienta, ¿verdad? Esto de alguna manera omite la forma en que se generó la matemática y hacen pensar que solamente basta aprender o conocer la forma en que se realizan operaciones sin ver la génesis del número ni la génesis de las entidades geométricas, que es algo en lo que nos preocupa mucho en la educación. Aquí tenemos cómo D'Alembert y Cantor se hablaban de que sí, la matemática es muy útil y todo, pero es algo más que lo que aporta la realidad, ¿no? De hecho, los trabajos de Cantor mostraron mucho eso cuando habló de los números transfinitos. Algunos dicen que basta saber cómo operar por usarlos en proyectos, es decir, yo necesito hacer una casa y necesito sumar cantidades. Bueno, las sumas se hacen así y aprende cómo se hace. No, hay una parte constructiva que está detrás de todo eso que nos permite entender por qué se suma así, por qué se resta, por qué se multiplica, por qué se divide. Y todo eso se olvida tanto en la didáctica tradicional como en lo que se refiere a el desarrollo de proyectos. Muchos ven en los proyectos algo que puede ser una opción para la educación, pero desplazan a la matemática solamente al uso y dejan toda la parte conceptual que se deriva de eso, que nos permite situaciones de formación muy interesantes, ¿no? Esto se refería a Popper cuando hablaba de que las matemáticas en la vida estudiantil tienen que ver mucho con lo que tuvieron que pasar los adultos y por ello se refiere también a las generaciones anteriores. Otros hablan que no se quieren algunos campos del conocimiento, porque, por ejemplo, el comercio, las leyes, y algunas otras cosas se realizan con cosas muy elementales. Ya no es así. De hecho, se han requerido modelos matemáticos bastante complicados para la estimación de riesgos, la generación de medicamentos y muchas otras cosas. Incluso hay como DeGrasse Tyson que hablaba acerca de que independientemente de que si las vas a necesitar o no, lo que trabajas en matemática te deja a nivel de pensamiento unas estructuras que te permiten avanzar en otras cosas.
Otros chismosos dicen que todo está hecho y que no hay nada por descubrir. Al contrario, esto evidencia una profunda ignorancia de lo que es la matemática y además que reporta un ego grandísimo, porque ni siquiera los matemáticos actuales pueden dominar ya todas las teorías. Antes se hacía en la antigüedad. Aquí hay algunas expresiones al respecto sobre ese tipo de tonterías que se expresan. Porque en general los científicos están llenos de dudas, no de certezas. Y por otro lado, cosas como las que mencionaba Newton, fíjense, en la época de Newton todavía se hablaba de cosas así que aún son válidas, ¿no? Que con lo que conocemos es una pequeña cantidad de lo que nos rodea, pero nos hace falta por conocer muchas cosas, de tal manera que si alguien dice que no hay nada por descubrir, o está demente y requiere ayuda especial, o simplemente tiene un ego que lo hace ser tonto, ¿no? Bueno, otra cosa que dicen los chismosos es que para enseñar matemáticas hay que saber matemáticas, lo cual es una verdad común, es algo de perogrullo, porque realmente no se puede enseñar lo que no se conoce, aunque la experiencia en las escuelas, sobre todo las de educación básica, tenemos personas que no tienen formación matemática y están enseñando cosas de matemáticas, y lo que dan son recetas, ¿verdad? Esto se hace así, no se preocupan de la parte de la generación de conocimientos y de las entidades matemáticas, que fue por lo que pasó la disciplina, y eso hay que tenerlo muy claro, por las formas de razonamiento, por las formas de argumentar, por la forma de validez, muchas cosas que se pasan por alto cuando nada más enseñan los algoritmos y ejemplos. Bueno, esto es cierto. Incluso yo me he encontrado como maestros de matemáticas, dentistas, abogados, y algunos lo hacen muy bien, pero no es la regla general, ¿no? Por otro lado, no es cierto, porque el enseñar es más allá de repetir fórmulas y procedimientos. Hay que convencer que esos procedimientos funcionan porque hay razones intrínsecas en los objetos que estamos manejando y sus representaciones para que funcionen de esa manera. No basta tener una memoria buena, sino que se requiere una comprensión profunda de todas las ideas matemáticas. Pero además, enseñar matemáticas es diferente de desarrollar la matemática, y ahí se utiliza más un método como la mayéutica, que se refiere mucho a los trabajos de Sócrates, en donde él tenía un interlocutor y le hacía preguntas, aunque Sócrates sabía las respuestas, le hacía preguntas constantemente para que el interlocutor fuera acercándose a la verdad. Eso es parte esencial de la enseñanza. Cuando uno les da fórmulas y procedimientos estereotipados, les está dando en la torre a los estudiantes, ¿no? Aquí Richard Feynman, un gran físico que, bueno, en realidad tuvo una formación matemática primero, empezaba ya a decir esto desde hace mucho tiempo, es que más que enseñar procedimientos estereotipados a los estudiantes, hay que inspirarles en los deseos de búsqueda, y que ver a la matemática como algo en lo que también uno puede aprender cuando lo enseñas. Esa es una regla general. En particular, yo creo que he aprendido muchas cosas de mis alumnos porque me dan otras perspectivas de los contenidos matemáticos. Lo cierto es esto, que hay que aprender a manejar la enseñanza que uno trabaja en su cotidianidad como maestro, pero de manera más profunda. No solamente saber un algoritmo, sino saber explicar por qué ese algoritmo funciona de alguna manera con manipulativos, con tecnología, con lo que quieran, no solamente que repitan como perico los estudiantes, sino que entiendan y que se comprometan con las ideas matemáticas. Y esto se pueden hacer a partir de muchas cosas. Los estudiantes en general son faltas de disciplina porque tienen poco respeto a lo que se hace en matemáticas, dado que lo que tienen que hacer es aprenderse las cosas de memoria, y la verdad les da mucha flojera. A todo el mundo nos da mucha flojera. El maestro tiene que profundizar, saber hacer las cosas de distinta manera, relacionar cosas aparentemente diferentes. Es todo un trabajo que no se da solamente con lo que nos enseñaron en las escuelas, ¿no?
En general, por ejemplo, Apóstol decía que obvio es la palabra más peligrosa en el mundo de las matemáticas. Es la explicación que muchos maestros dan cuando a alguien le pregunta, oiga, maestro, no, es que es obvio, eso es obvio, ¿por qué te preocupas, no? Y por otro lado, Gauss hablaba de que la profundización en matemáticas es más importante que saber los contenidos propios, es decir, ahí es donde radica el encanto de las matemáticas, cuando uno profundiza más en las relaciones matemáticas. Incluso los temas básicos, hay muchas cosas por aprender y generalmente eso procede de algunas preguntas de los estudiantes. La importancia de saber matemáticas o qué es saber matemáticas. Por ejemplo, en matemáticas tenemos un símbolo, pero lo podemos interpretar de dos maneras y luego cuando tenemos operaciones no sabemos qué hacer. O aquí, cuando se da una ecuación y sabemos el procedimiento, entonces no se sabe qué pasa por una falta de interpretación, porque si uno piensa en la relación que me están dando, encuentra cosas contradictorias muy rápidamente, ¿verdad? Y entonces se puede dar uno cuenta nada más de ver la ecuación si tiene sentido o no. Bueno, también podemos utilizar referentes geométricos para ver que no hay ninguna intersección entre esta recta y esta otra, y por lo tanto no podría haber un valor común, o pensarlo como una hipérbola, porque esto es una hipérbola, y ver que la asíntota es justamente y igual a 1, entonces esto nunca puede ser 1. De esta forma, uno puede profundizar en el contenido matemático, buscando otros elementos que me permitan trabajar el contenido y dar explicaciones de manera diferente. Por ejemplo, alguna actividad que hacía yo mucho con los alumnos era ponerles esto, se arrancaban como locos a hacer el álgebra y lo hacían muy bien, y luego decían, chihuahuas, me encontré la raíz de un número negativo, entonces se ponían otra vez a revisar todos los pasos y todo estaba bien. No se daban cuenta que la hipotenusa en este caso era un valor menor que uno de los catetos. Y entonces, pues ya no sabía nada que hacer. De entrada, nada más viendo el problema, uno se da cuenta que eso no es posible, ¿no? Entonces, ya la siguiente pregunta, bueno, ¿cómo lo modificarías? Y entonces ya podían hacer modificaciones como estas y vean que les da un resultado. Pero de todos modos, encuentro un valor negativo y como aquí son distancias, esto no podría tener sentido, porque aquí me aparecería que esta longitud debería ser -1 y eso no tiene sentido en un problema de estos. Pero podemos localizar otras formas de obtener ternas pitagóricas como esta que es muy conocida, ¿no? Bueno, en general, manejar la matemática implica muchas cosas. No es solamente manejar nombres y decir, esto se le llama así, ¿no? No, hay que ver qué significados están asociados porque eso le da la utilidad y le da la relación con otros contenidos. Aquí es muy importante los patrones y las regularidades y las semejanzas. No es manejar símbolos nada más, sino porque los símbolos son significantes, son representaciones de los conceptos. Esas las construimos nosotros de manera convencional y podemos tener representaciones diferentes para el mismo concepto o tener representaciones que nos pueden causar problemas como lo que vimos hace rato si no tenemos claros los significados que están alrededor. Es decir, nosotros en la enseñanza tendríamos que tener más atención a los significados que a los símbolos y a los nombres. Aquí me voy a referir, por ejemplo, aquí la suma es juntar en los números naturales, es retirar la resta, y ahí vemos la importancia del 0. También repetir tantas veces un número o ver cuántas veces se puede reproducir un cierto número para obtener otro. Aquí el 0 es ausencia de cantidad, no hay menos de 0. ¿Sí? Pero cada operación tiene un significado, puede representar un cambio, puede representar una comparación, en fin. Aquí hay toda una cosa que la educación matemática nos da muchos elementos para verlo. Pero cuando vemos a los números negativos que se tuvieron que introducir, que no están en la naturaleza, que se metieron en la matemática para poder hacer ciertas cosas, pues cambian las cuestiones, aunque las relaciones
con las ideas anteriores tienen que darse. ¿Por qué? Porque con los números, los nuevos números, tengo que hacer lo mismo que hacía con los números naturales. Y entonces las interpretaciones de las operaciones tienen que ser las mismas. Pero aquí vemos que el cero no es ausencia de cantidad, sino un equilibrio. Entonces, si tengo más 3 y le quito menos 2, le voy a quitar menos 2, entonces, perdón, le tengo que sumar menos 2, nada más me va a quedar 1 porque va a haber un equilibrio. Aquí también tengo menos 3 y más 2, los tengo que juntar y luego quitar el equilibrio y ya me da el resultado. Igual lo tengo que hacer en este caso, que es más directo, ¿no? Pero cuando veo la resta, que su significado es retirar, entonces tendría que a más 3 le quito más 2, pues nada más me queda 1. A más 3 le quito menos 2, es decir, tengo más 3, pero le tengo que quitar menos 2, no tiene, entonces le pongo un 0, ya lo quito y me da el resultado. Aquí tengo menos 3, le tengo que quitar más 2, no tengo más 2, le pongo un 0, luego le quito los más 2 y ya me da el resultado. Y así me voy realizando las operaciones, es decir, conservo la misma idea de la estructura de los números naturales para trabajarla en los enteros. Aquí lo mismo hacemos con la multiplicación. Tengo más 3, más 2 es poner 3 veces más 2 y lo pongo y me da el resultado. Poner 3 veces menos 2, lo pongo y me da el resultado. Quitar 3 veces más 2, pero ¿de dónde? Pues de un 0, quito 3 más 2 y me da el resultado. Y luego sería quitar 3 veces menos 2, ¿de dónde? Pues de un 0, entonces quito y me da el resultado. Y lo mismo puedo hablar acerca de qué tengo que hacer en la división para darle sentido a la operación, pero aquí ya de alguna manera nos estamos inventando estos procedimientos para darle continuidad a las operaciones que realizamos con los números naturales. Entonces, en realidad, saber matemáticas es saber crear nuevas cosas a partir de lo que ya se sabe. Lo importante no es el razonamiento lógico, aunque debe de atenderse, es más importante la inducción y la analogía. No es el manejo simbólico, lo importante son las ideas. En general, lo que se requiere con matemáticas es que se vea el mundo matemáticamente, que se vean todo a través de relaciones cuantitativas especiales. Hay un meme que me ayuda a ilustrar esto, que es alguien que le dice, señor Loring, hay más cosas que las matemáticas, es una mujer muy bella, pero él se le está imaginando matemáticamente. Eso deberíamos de hacer con los estudiantes. Bueno, se deben construir los contenidos con base a ensayos y deliberaciones, no darles las recetas, porque eso es decirle al final de la película, hay que dejarlos que gocen la película, ¿no? Y por otro lado, el manejo de la matemática nos hace ver que a pesar de que pensamos que sabemos mucho, en realidad siempre nos hace falta más que saber y debemos de estar abiertos para esas posibilidades. Bueno, saber matemáticas es interpretar y relacionar lo que se observa y determina con la validez. Esta es una frase muy importante. Son un lugar donde se puede hacer cosas que no se pueden hacer en el mundo real. Feynman también hablaba un poco de eso y decía que aprendió matemáticas porque en realidad era muy flojo. Entonces, aquí esto tenía razón porque, bueno, en matemáticas no es necesario ver 20 teorías, con una bien desarrollada basta. Hay que generalizar con independencia de los objetos que se están manejando y buscar caminos cortos, por eso son muy pocos mencionados estos aspectos y por eso se dice que los matemáticos son flojos. Y porque también con pocos pasos determina si un argumento es válido o no. Bueno, hay una serie estoy yéndome muy rápido por el tiempo, pero aquí tenemos muchas acciones que se tienen que hacer para que la matemática funcione y se cree la inspiración, que son como las musas griegas, ¿no? Estas son nuestras musas: explorar, hacer una cosa de varias maneras, hacer y deshacer, generalizar, generar elementos auxiliares, centrarse en estructuras y relaciones más que en casos particulares, pasar de una estructura a otra, es decir, como lo que ahora se llaman homomorfismos, isomorfismos, etcétera, o analizar sin tener datos específicos, plantear posibilidades y conjeturar y después someterlo a pruebas. Saber matemáticas, en este sentido, Ballestras decía que es un poco como ser poeta. Aquí está en francés, pero se las puse la traducción aquí.
que en poesía manejamos metáforas, manejamos relaciones que no existen, pero para dar una idea del mundo o de cómo lo vemos. También en matemáticas implica muchas cosas que no tienen que ver con el contenido, implican habilidades que se tienen que desarrollar para poder revisar las cosas, no ser conformistas y tratar de buscar nuevas relaciones. Todo esto tiene que ver con una mente abierta, pero como decía Feynman, no hay que tenerla tanto como para que se nos caiga el cerebro. Si uno busca en chat GPT, es sobre qué matemáticos fueron inconformes sociales, hubo muchos, ¿verdad? Muchos muy famosos. También si busca uno por qué se abarcan muchos campos con la matemática y da una serie de categorías, es decir, todo esto uno lo puede localizar, pero esto es lo más importante, no hay que ser enciclopedistas, no hay que saber muchos temas de matemáticas, sino sacar provecho de ellos. Esta es la importancia de saber matemáticas, porque con la matemática podemos hacer cosas que en el mundo no podemos hacer. Por ejemplo, una ranita la abrimos para ver cómo tiene las tripas y todos sus órganos. Por más que la pongamos exactamente como estaba y la acosamos muy bien, pues ya se murió la pobre ranita. En matemáticas podemos hacer las cosas en un sentido y otro sin problemas. Podemos intentar varias soluciones que en otros campos no lo podemos aceptar. Pero una de las partes más importantes de saber matemáticas implica en medir el tiempo y despedirse oportunamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el aporte. Realmente para nosotros como docentes es de importancia conocer que la enseñanza de la matemática se da mucho, sobre todo enfocar en la forma en que el estudiante se va a desarrollar dentro de este proceso y lograr esas evidencias positivas de su aprendizaje y el desarrollo de sus competencias. Muchísimas gracias por su aporte, doctor. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Muy bien, cedo la palabra al licenciado Edwin, quien hará entrega de un diploma de reconocimiento. Gracias, Ligda. Bueno, previo a leer el diploma de reconocimiento, antes de ingresar a su tema, doctor, lo mencioné, que nosotros que estamos en el proceso del aprendizaje de matemática a título personal, pues yo estoy aprendiendo a gatear. Unos compañeros están ya caminando, pero usted, doctor, creo que ya va corriendo. Felicitaciones por tan excelente ponencia y el conocimiento sobre el área, la ciencia de la matemática. Bueno, en este caso tengo la oportunidad de leer el diploma de reconocimiento en la cual dice USAC Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente, Departamento de Estudios de Posgrado, la maestría en Didáctica de la Matemática, otorga el presente reconocimiento a Dr. Eduardo Mancera Martínez por su valiosa participación en el 6º Congreso Interuniversitario de Didáctica de la Matemática, Quetzaltenango, Guatemala, 22 y 23 de abril. Aparecen las firmas del Dr. Hugo Isaac Orochón Alvarado, coordinador de Maestría en Didáctica de la Matemática del Departamento de Estudios de Posgrados del CUNOC, y del maestro Walter Valdemar Poroc Sacor, director del Departamento de Estudios de Posgrados, y del doctor César Haroldo Millán, director general del CUNOC-USA. Así que, doctor, felicitaciones por tan excelente ponencia. Bueno, gracias. Disculpe que me lleve más tiempo del previsto. Creo que, bueno, fue una hora exacta, pero ya nos dio chance de haber algunas intervenciones. Espero que les sirva, por lo menos como un elemento de reflexión. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Realmente sí es importante para cada uno de nosotros y crea que sí nos llenó bastante en nuestra área profesional. Muy bien. Entonces ahora invitamos a todos los presentes a que en unos minutos se puedan dirigir a sus talleres, los cuales tienen sus horarios en sus correos respectivos. Y luego les recordamos que a las 11 de la mañana tenemos nuestra siguiente plenaria en Facebook.
Así es, entonces, como nos despedimos de esta plenaria, no sin antes agradecerles a todos su participación y esperamos que haya sido de mucho enriquecimiento profesional para todos. Gracias, licenciado Edwin Fernando, por su apoyo. Doctor Eduardo Mancera, muchísimas gracias. Bueno, como dice al final del diploma, a enseñar, a eso voy. Y aprender. Hasta luego. Hasta luego. Que todos tengan muy feliz día.